La casa se erige silenciosa entre árboles que susurran con el viento. Cada hoja que cae parece marcar el paso del tiempo, ocultando historias que nadie se atreve a contar. Desde fuera todo parece normal, pero dentro, las paredes guardan secretos que han permanecido ocultos por décadas. Siempre creí que conocía a mi familia. Cada gesto, cada fotografía, cada recuerdo que me contaban parecía completo. Sin embargo, hay secretos que se esconden incluso en lo más cotidiano, en lo que creemos más familiar. Hoy descubrí uno de esos secretos. Mientras exploraba la casa, mis ojos se toparon con un retrato antiguo. Era una fotografía de generaciones pasadas. Rostros sonrientes, aparentemente felices, pero había algo fuera de lugar. Un hombre desconocido aparecía junto a quienes deberían ser mis únicos referentes familiares. No había explicación, y esa incongruencia despertó una inquietud que no pude ignorar. En la habitación principal, un cajón cerrado parecía insignificante, pero la intuición me decía que contenía respuestas. Dentro encontré cartas amarillentas, fotos viejas y un diario de cuero gastado. Cada objeto parecía contener un mensaje que esperaba ser descubierto. La primera página del diario estaba escrita con una letra temblorosa, pero clara. Hablaba de secretos familiares, de verdades que habían sido escondidas y de decisiones tomadas mucho antes de que yo naciera. Al revisar las fotografías, cada imagen contaba una historia diferente a la que me habían enseñado. Una mujer joven, sonriente, posaba con aquel hombre desconocido. Las fechas indicaban que estos encuentros ocurrieron mucho antes de lo que cualquiera podría imaginar. Cada detalle despertaba preguntas que no tenían respuestas inmediatas, y cada página del diario parecía profundizar el misterio. Entre las cartas encontré un sello roto y un nombre que me resultaba completamente desconocido, pero que estaba claramente vinculado a los registros familiares. Cada línea, cada anotación, cada referencia a lugares y personas ocultas dibujaba un mapa que nadie me había mostrado. La sensación era clara, había algo más grande de lo que podía comprender, algo que había permanecido oculto a propósito. A medida que profundizaba en la investigación, revisando registros y fotografías, la historia comenzaba a tomar forma. Lo que parecía un simple error en los recuerdos familiares se convertía en un entramado de decisiones ocultas, encuentros secretos y vidas paralelas que habían permanecido invisibles. La sensación de familiaridad se desvanecía, reemplazada por una mezcla de asombro y desconfianza. Cada hallazgo parecía atraer otro. Los nombres en las cartas coincidían con direcciones antiguas, los rostros en las fotos con documentos oficiales. La narrativa que hasta entonces había aceptado como verdadera se fracturaba lentamente, revelando capas de secretos que nadie había compartido. Mientras revisaba cada objeto, cada registro y cada fotografía, comprendí que no se trataba solo de un secreto familiar aislado. Era un legado de decisiones, sacrificios y errores que habían moldeado la historia de generaciones enteras. Y aunque la verdad estaba al alcance, cada descubrimiento venía acompañado de una carga emocional profunda. La certeza de que algunos secretos, aunque dolorosos, tenían un propósito que se había mantenido oculto durante años. La búsqueda de la verdad no fue sencilla. Cada documento encontrado, cada carta leída, cada imagen revisada, abría nuevas preguntas. La sensación de familiaridad que alguna vez había sentido se transformó en la comprensión de que las familias guardan secretos no solo para proteger, sino para controlar el relato de su propia historia. Finalmente, al combinar toda la información recopilada, el panorama completo comenzó a emerger. Lo que había empezado como una simple curiosidad se convirtió en una historia de secretos cuidadosamente protegidos, de identidades ocultas y de vidas que coexistieron paralelas a la realidad que creía conocer. La revelación no era solo sobre las personas involucradas, sino sobre cómo la verdad puede ser moldeada, fragmentada y guardada, esperando el momento exacto para ser descubierta. Cada fotografía, cada carta, cada página del diario me acercaba a la comprensión de que la historia familiar que creía conocer era apenas una versión incompleta. La verdad completa era compleja, dolorosa y sorprendente, y aunque ahora estaba frente a ella, comprendí que el descubrimiento de un secreto siempre transforma la percepción de todo lo que vinimos a conocer. A la mañana siguiente, regresé al mismo lugar donde había encontrado el diario. La habitación seguía igual, pero algo en el ambiente había cambiado. El silencio era más pesado, como si las paredes mismas supieran que ya había visto demasiado. Me senté frente al escritorio y volví a abrir el cuaderno, buscando más respuestas. Las siguientes páginas hablaban de un nombre que se repetía una y otra vez. Era un nombre que jamás había escuchado en mi familia. Las frases eran cortas, escritas con prisa, casi desesperadas. No puedo dejar que lo descubran. No deben saberlo. No ahora.
El tono de esas palabras me heló la sangre. ¿Quién intentaba ocultar qué? Las líneas siguientes mencionaban un lugar. Una dirección en el centro de la ciudad, escrita con letra firme. No sabía por qué, pero supe en ese instante que debía ir ahí. Tomé el diario, lo guardé bajo mi abrigo y salí. Mientras caminaba por las calles frías y vacías, cada paso se sentía más pesado. El aire tenía un olor metálico, y mi mente no dejaba de repetir el mismo pensamiento. ¿Y si lo que estoy por descubrir cambia todo lo que soy? El edificio era antiguo, de fachada desgastada. En la entrada, una placa oxidada mostraba el número que coincidía con la dirección del diario. Empujé la puerta y un crujido resonó en todo el pasillo. Dentro, el polvo flotaba como una neblina que cubría décadas de abandono. En el fondo del pasillo, encontré un archivador de metal, oxidado y lleno de carpetas amarillentas. Los nombres escritos en las etiquetas estaban borrosos, pero uno de ellos destacaba, el mismo que había aparecido en las páginas del diario. Con las manos temblando, saqué el sobre y lo abrí. Dentro había certificados, fotografías y cartas. En las fotos, nuevamente, aparecía la misma mujer joven, mi madre. Pero esta vez no estaba sola. En cada imagen, el mismo hombre desconocido aparecía junto a ella, sosteniendo algo, un bebé. Mi mente se detuvo. En ese momento comprendí que lo que había estado buscando no era solo una historia olvidada, sino un capítulo borrado a propósito. Ese niño no era yo. Era alguien más. Las cartas explicaban lo que nadie se había atrevido a contar. Hablaban de un amor prohibido, de una decisión tomada bajo presión, de una vida separada antes de tiempo. La mujer del diario había tenido un hijo antes de mi nacimiento, y ese hijo había sido entregado, ocultado, borrado del registro familiar. El corazón me latía con fuerza. Cada palabra que leía se sentía como un golpe. Las cartas mencionaban promesas rotas, arrepentimientos y una frase que se repetía como un eco. Algún día la verdad saldrá a la luz, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Salí del edificio con la mente en blanco. El sol caía detrás de los edificios y el cielo se teñía de un tono rojizo, como si el día mismo estuviera ardiendo. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies, que mi historia, mi identidad, mi pasado entero se desmoronaba lentamente. De vuelta en casa, extendí sobre la mesa todos los documentos encontrados. Las fechas, los nombres, las fotografías, todo encajaba perfectamente. Era imposible negar la verdad. Mi madre había tenido otro hijo, muchos años antes de mi nacimiento. Y por alguna razón, toda la familia se había esforzado en borrar ese hecho de la historia. El silencio en la casa era insoportable. Cada rincón parecía observarme, como si la casa misma supiera lo que había descubierto. Pasé horas revisando cada detalle. Los documentos indicaban que aquel niño había sido entregado a otra familia, bajo circunstancias confusas. No había registros oficiales, solo una cadena de nombres y lugares que se perdían con los años. Las últimas páginas del diario eran diferentes. La letra se notaba más nerviosa, menos ordenada. Decía cosas como: si alguna vez lo descubre, espero que me perdone. No fue por vergüenza, fue por miedo. Miedo. Esa palabra resonó en mi mente una y otra vez. ¿Miedo a qué? ¿A quién? Seguí leyendo y la verdad se reveló lentamente. Aquel hombre desconocido, el que aparecía en las fotografías, no era un extraño. Era alguien muy cercano a la familia, alguien en quien todos confiaban. Su relación con mi madre había sido un secreto, un vínculo oculto que terminó en tragedia. Las páginas hablaban de una separación forzada, de amenazas, de decisiones tomadas en nombre de la reputación y el qué dirán. La familia había preferido destruir su propia historia antes que enfrentarse a la vergüenza. Y yo había vivido toda mi vida creyendo una versión cuidadosamente editada de la verdad. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía las imágenes del diario, el hombre, la mujer, el niño. Cada vez que trataba de justificar lo ocurrido, una nueva pregunta aparecía. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué preferir vivir en una mentira? Al amanecer, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Tomé todas las cartas, los diarios, las fotografías y me senté frente a mis padres. No busqué explicaciones ni disculpas. Solo coloqué todo frente a ellos y esperé. El silencio fue eterno. Sus rostros cambiaron lentamente, de la sorpresa a la resignación. No hicieron falta palabras. En sus miradas entendí que lo sabían todo.
que lo habían ocultado con la esperanza de que el tiempo borrara el pasado. Pero el tiempo no borra la verdad, solo la entierra. Y cuando alguien decide cavar lo suficiente, la verdad siempre termina por salir a la luz. En ese momento comprendí que la historia de mi familia no era lo que me habían contado. No era una historia de unidad, sino de fracturas invisibles, de decisiones hechas por miedo y de un secreto que había marcado a todos, incluso a quienes nunca supieron que existía. Después de aquel primer encuentro con la verdad, la casa ya no se sentía igual. Cada rincón parecía susurrar historias que hasta entonces habían permanecido ocultas. Cada sombra parecía recordar decisiones que habían sido tomadas en secreto. La comprensión llegó lentamente. No era solo un secreto, sino un legado de decisiones dolorosas que habían moldeado generaciones. Cada carta, cada fotografía, cada documento tenía un propósito, incluso si ese propósito había estado envuelto en miedo y vergüenza. La historia del niño desaparecido, de aquel vínculo prohibido, de las vidas que se cruzaron y luego se separaron, se volvió tangible. Comprendí que la familia había tratado de protegerme de un dolor que ellos mismos no podían enfrentar. Pero la protección tenía un precio. La verdad había sido enterrada durante años, esperando que alguien decidiera desenterrarla. Revisé una vez más todos los documentos. Había nombres, fechas, lugares y detalles que conectaban los hilos de aquella historia oculta. Cada conexión revelaba un patrón. Decisiones tomadas para proteger una reputación, para ocultar errores, para preservar lo que todos creían correcto. La pregunta que surgía constantemente era inevitable. ¿Por qué los secretos familiares tienen tanto poder? ¿Por qué la verdad puede ser tan dolorosa y al mismo tiempo tan necesaria? Mientras reflexionaba, comprendí algo más profundo. El secreto no solo había moldeado el pasado, había influido en la manera en que la familia interactuaba, en cómo se formaban las relaciones, en cómo se construía la confianza. Cada elección escondida, cada silencio sostenido, había dejado cicatrices invisibles, difíciles de reparar, pero presentes en cada decisión y en cada gesto cotidiano. El paso del tiempo no borró la intensidad de la revelación. A medida que asimilaba cada pieza de información, la historia se completaba lentamente, y lo que al principio parecía un misterio aislado, se convirtió en una narrativa compleja de amor, miedo, arrepentimiento y sacrificio. La verdad finalmente estaba ante mí. Podía verla con claridad, sin necesidad de imaginar, sin necesidad de conjeturas. Comprendí que los secretos no desaparecen con el tiempo, solo esperan a ser descubiertos. Y cuando alguien los encuentra, no solo descubre lo que sucedió, sino también cómo esos hechos moldean la manera en que entendemos nuestra propia historia. Fue un momento de claridad absoluta. Ya no podía negar lo que había visto, lo que había leído, lo que había sentido. Cada emoción contenida, cada duda, cada miedo, cada sorpresa, se mezclaba en una comprensión completa. Los secretos familiares no son solo historias que se esconden, son fuerzas que moldean la identidad, que dan forma a la manera en que vemos a quienes nos rodean y sobre todo a nosotros mismos. En el silencio de la casa, mientras sostenía las cartas y los diarios, comprendí que la verdad no solo cambia la percepción del pasado, sino que también define el futuro. Las decisiones que se toman en secreto, las vidas ocultas, las historias que se niegan a ser contadas, pueden permanecer invisibles durante años, pero en algún momento alguien se atreve a mirar más allá de lo evidente, a investigar lo que está oculto, a desafiar la versión oficial de la historia. Ese alguien fui yo, y aunque la revelación fue dolorosa, también trajo un tipo de libertad inesperada. La comprensión de lo que había ocurrido permitió ver a la familia de manera diferente. No como personas perfectas, sino como seres humanos con errores, miedos y sacrificios. La verdad me enseñó a aceptar las imperfecciones, a entender que los secretos, por más oscuros que sean, no definen completamente a quienes los guardan, sino que revelan las complejidades de la vida misma. Finalmente comprendí que el secreto, aunque escondido durante tanto tiempo, ya no tenía poder sobre mí. Lo que había sido ocultado ahora estaba a la luz. Y con esa luz, la historia de mi familia ya no podía ser contada como antes. Debía ser contada tal como era, con todos sus errores, sus decisiones difíciles y su humanidad. Al cerrar el último diario y dejar las cartas sobre la mesa, sentí un peso desaparecer. El secreto había sido descubierto y con él, la oportunidad de reconstruir la historia desde la verdad. Porque la verdad, aunque dolorosa, siempre ofrece claridad.
Y aunque algunos secretos familiares parecen imposibles de revelar, el momento en que se descubren puede redefinir todo lo que creemos saber sobre quiénes somos y de dónde venimos. La historia de aquel niño oculto, de aquel amor prohibido, de las decisiones hechas bajo presión y miedo, finalmente estaba completa. Y con esa revelación, la familia entera, y yo mismo, podíamos mirar hacia adelante, con la certeza de que la verdad, por difícil que sea, siempre encuentra su camino. En el silencio de la casa antigua, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, comprendí que cada secreto descubierto nos acerca un poco más a la esencia de lo que realmente somos. La verdad siempre deja cicatrices, pero también abre la puerta a la comprensión y finalmente a la paz.